Antonio Garrigues el que haya aceptado, yo creo que gracias a los buenos oficios de Aurora, nuestra invitación para compartir pues, esta videoconferencia con nosotros. Yo digo con la excusa de la publicación de su última obra, Sobrevivir para contarla, que es una mirada personal a la pandemia y al mundo que nos deja. Pero digo que es una excusa porque siempre y por cualquier circunstancia es un lujo poder contar con las sabias reflexiones de una persona excepcional a la que personalmente admiro profundamente. Sus biógrafos... Los elogios, Paco, de modo que... Vale. No sus biógrafos, y con esto acabo. Venga. Sus biógrafos, Carlos García León y Borja Martínez de Echevarría, afirman, cosa que yo comparto absolutamente, que nuestro invitado ha sido un testigo clave, y lo sigue siendo, de medio siglo de nuestra historia española. Por lo tanto, como os digo, es una oportunidad agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación y ya ceder la palabra a Aurora para que haga la presentación y a partir de aquí pues tendremos ya e iniciaremos lo que es el acto. Aurora, cuando quieras. Y gracias. Aurora es una persona muy curiosa. Bueno, muchísimas gracias. No, te voy a presentar yo a ti. Aurora es una persona muy curiosa, llena de intereses de todo tipo, fundamentalmente intelectuales, innovativa, siempre hace cosas y es el tipo de personas que necesitamos en España. Eso es el máximo tiempo que puedes dedicar a mi persona. Bueno, pues voy a dedicar un poquito más porque yo lo que creo que presentarte a estas alturas de nuestra vida es absolutamente loco, ¿no? Porque tu historia y tu trayectoria viene de muy lejos. Yo quisiera presentar más a un Antonio Garrigues más actual, ¿eh? Una persona cuyo talento supone un faro de optimismo y resiliencia, eso es lo que yo creo que eres ahora. Tuve la gran suerte de que fueras mi primer jefe y además tengo el privilegio de que creo que eres mi mentor. Y por eso estoy aquí presentándote. Nos conocemos, te voy a dar la cifra, que no te lo vas a creer, desde hace 42 años. Y muy lejos de poder analizar yo tu vida profesional, lo que tengo es el privilegio de haberte conocido personalmente en una trayectoria que has ido haciendo al ritmo de los tiempos. Creo que eres un hombre que evoluciona a medida que evoluciona la sociedad y como buen liberal asumes lo asumible y analizas hasta lo más profundo aquello que no encaja con los tiempos. Creo que eres un hombre visionario, tremendamente positivo, que observa el presente con ojos jóvenes. Nos invitas a meternos siempre interesados en un aprendizaje y mantener un reto constante para seguir ilusionados. Esa es siempre, dices, que tu toque, ¿no? De tu secreto. Te metes en la escena como un buen amante y escritor de obras de teatro e intentas sacar lo mejor de cada momento y, por supuesto, lo mejor de la situación actual. No vas contra corriente, sino que aprovechas la corriente para intentar llegar a buenos puertos. Eres un hombre que mira al futuro porque, según tú, es el único referente. Admiras la tecnología en todos los campos del desarrollo y eres un apasionado del universo. El análisis que haces en este libro sobre la situación del COVID tras la COVID lleva la reflexión de muchos puntos importantes. Sobre todo nos invitas a tomar conciencia de nuestra responsabilidad ante los retos que se han abierto. Interpelas ante la sociedad de la soledad de los mayores, el posicionamiento de la muerte de cualquier ser humano o nuestra responsabilidad individual y social en el medio ambiente. Nos recuerdas, creo, una cosa muy importante, que no somos parte de la naturaleza, sino que somos la propia naturaleza, la naturaleza misma. Políticamente defiendes la democracia y consideras que en su propia crisis se cuestiona y evoluciona, por lo que se percibe que está funcionando. Nos recuerdas la importancia de conocer la historia para aprender de ella y así seremos conscientes de los avances exponenciales que se han dado tras otras pandemias y otras crisis, siempre en una visión positiva, por supuesto con involucración, esfuerzo, trabajo y humildad. Y por último decir, para terminar, que el gran secreto de Antonio Garrigues es su gran sentido del humor.
Muy bien. Qué barbaridad. ¿No te importaría volver a repetirlo todo? Eso te lo mando luego para que cuando te llame para pedirte cosas me sigas apoyando. Bueno, Pues me toca hacerte la primera pregunta y con eso abrir este debate. Vale. Hay una frase que a mí me gusta mucho de John Sharp que dice: el futuro no es un lugar al que estamos dirigiéndonos, sino que es uno que estamos creando. No debemos encontrar caminos, sino trazarlos, y la acción de hacerlo cambia tanto al hacedor como al destino. A partir de esa frase, que yo creo que es muy interesante, y tú que conoces Menorca, me consta que la conoces, me gustaría saber cómo ves a Menorca, me gustaría saber, después de este periodo de incertidumbre, ¿qué crees que Menorca puede aportarle al mundo? Vamos a ver, la pregunta tiene un tremendo sentido porque lo que tenemos que recordar permanentemente es que estamos en un mundo competitivo y que Menorca está compitiendo con el resto del mundo en todo tipo de faenas, en atraer inversión extranjera, en demostrar su capacidad cultural, en demostrar su capacidad para atraer turismo, para atraer industria, para atraer comercio. Menorca está compitiendo con todo el mundo. Y si no aceptamos esta primera tarea, la verdad es que estamos perdidos, ¿no? Yo comprendo que en Menorca tiene que haber un equilibrio entre el tema medioambiental y el tema del turismo. Y comprendo que eso plantee dentro de Menorca, yo lo conozco, pues distintas actitudes ideológicas, ¿no? Hay gente que se resistirá al tema del turismo porque cree que en definitiva empobrece la calidad de Menorca, y gente en cambio que piense que se puede mantener un equilibrio entre turismo y cultura local perfectamente, ¿no? Yo también participo de esta idea, es decir, yo creo que Menorca no puede aislarse por completo del mundo. Estamos en un mundo global y por lo tanto, pues, Menorca forma parte de ese mundo global. Y por otra parte, creo que Menorca pues, puede ofrecer al mundo 1000 cosas, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que entender es que en el mundo actual, sobre todo, a través de la conexión telemática, podemos realmente hacer cosas en cualquier lugar del mundo, atraer cualquier talento, y que por lo tanto no hay que ponerse límites, ¿no? Yo creo que Menorca lo ha hecho bien hasta ahora, y lo que pasa es que lo malo es que el esfuerzo tiene que ser continuo, ¿no? Ese es el mensaje básico, que Menorca está compitiendo con el resto del mundo y que tiene que encontrar posibilidades de hacerlo en todas las áreas. Conocí en su día el proyecto de la Isla del Rey y conocí otros fenómenos culturales en Menorca, incluido el Círculo, que tiene que cumplir también su labor en este sentido, ¿no? Y por eso creo que lo está haciendo bien, es decir, que hay un equilibrio entre unas cosas y otras, ¿no? Y no se me ocurre nada más. Muy bien, gracias. David. Sí, hola, don Antonio, no le gusta que le llamen don Antonio. Me llamo Antonio David. Muy bien, Antonio. Mira, quería preguntarle, yo he tenido la suerte de leerme el libro, que la verdad es que se lee en un Plus Plus y uno se lo pasa muy bien. El libro nos dice que, usted nos recuerda que somos biológicos, ahora lo ha citado al principio. Yo quería preguntar, yo creo que esto también, esta pandemia nos ha un poco hecho volver a nuestro pasado, y nos ha conectado, yo creo, casi con la prehistoria. Yo pensando en Menorca y en los talayots, porque estamos recurriendo otra vez a la naturaleza, a una organización casi a ayudarnos los unos a los otros para la supervivencia. ¿Ha sido este un momento para conectar con aquel pasado que el pasado parecía démodé, pero en cambio ha vuelto más que nunca? ¿Lo ve así? Las pandemias siempre han estado en la historia de la humanidad. Hemos vivido
todo el mundo se refiere a la de la gripe de hace unos no sé cuántos años, pero no muchos. Pero también antes ha habido otras pandemias, ¿no? Y seguirá habiendo otras pandemias. Hay mucha gente que lo atribuye pues, a un crecimiento desordenado, incluso algunos al tema tecnológico. Bueno, puede haber todo tipo de causas. Lo que no podemos es sorprendernos. De vez en cuando en la humanidad ha habido pandemias y nos ha tocado esta pandemia. Yo creo que es una pandemia suave relativamente, que podrá ser controlada de una manera sanitaria correctamente. Yo estoy convencido de que el esfuerzo que se está poniendo en las vacunas va a ser un esfuerzo bueno y que en algún momento determinado pues cambiará un poco la historia de esta pandemia, ¿no? Porque yo creo que tenemos que insistir en que no tenemos derecho al pesimismo y que tenemos que dar por seguro que no hay mal que por bien no venga. Yo estoy convencido de que cuando superemos la pandemia se va a generar en todo el mundo un sentimiento eufórico de haber superado una dificultad y que eso va a generar un boom económico en todos los sentidos, incluido el mundo del turismo, el mundo del comercio, el mundo de la industria. Va a haber una sensación nueva. Cuando la gente de pronto sienta que desaparece este peligro o que se puede controlar fácilmente, pues va a haber un salto económico y un salto cultural realmente muy significativo. Por tanto, esperemos ese momento y estemos preparados. Es decir, demos por seguro que vamos a vencer la pandemia y demos por seguro que eso va a generar un clima muy positivo para el mundo económico, para el mundo cultural y para, en definitiva, para todos los actos de la ciudadanía. No intento de verdad ser optimista. Es que es así. Es que la pandemia pues, es un recuerdo de muchas cosas que tiene que corregir la humanidad y en cuanto corrijamos esos temas y superemos la pandemia, vamos a vivir una época realmente muy positiva. Y al cabo de otros 10 o 12 años a lo mejor tenemos otro tipo de pandemia. Y cuando se me pregunta, ¿y qué podemos aprender de esta pandemia? La humanidad nunca aprende nada de nada. Es decir, la humanidad, en cuanto esto se vaya, pues se acabó el tema. Es decir, ya se ha pasado unos cuantos artículos. Tú escribirás uno, David, seguro, en fin, diciendo se acabó la pandemia. Y entonces habrá que pensar en el futuro. Pero que nadie crea que vamos a estar recordando esta pandemia mucho tiempo, ¿eh? En cuanto se acabe, empezará una vida estupenda. Y en Menorca no te quiero ni contar. Muy bien, David, si tenías otra pregunta. Y bueno, bueno, más que todo para actualizar el libro en este sentido, ¿no? En el libro nos hablas de esta guerra fría entre Estados Unidos y China y sobre todo lo enmarcas en la era Trump. Ahora tenemos a nuevo inquilino en la Casa Blanca. Un poco cómo ves, cómo crees que va a ser este siguiente. Bueno, primero alegrarnos de que haya ganado Biden y que haya perdido Trump. Y hay que alegrarse de las dos cosas, de que haya ganado uno y de que no haya ganado el otro, porque hubiera sido terrible que Trump hubiera ganado y ha estado a punto de ganar. Lo digo para que seamos conscientes de que vivimos rodeados de riesgos, ¿no? La vida americana hubiera sido completamente distinta entre Trump y Biden. Por ejemplo, Trump era un aislacionista. Biden es un multilateralista, cree en la conexión atlántica, lo cual para Europa es muy importante, de modo que no podemos quejarnos, ¿no? Yo creo que hemos empezado el 2020 con buenas noticias. La de Biden es una, sin duda de ningún tipo. Porque insisto, y todos lo recordáis, que Trump obtuvo una friolera de decenas de millones de votos tremendas, ¿no? Lo cual demuestra que en Estados Unidos hay una división que puede evolucionar peligrosamente. Yo confío en que no, confío sinceramente en que se mantenga la sensación. Muy bien, gracias. Muy bien. Antonio, ¿sabemos lo que nos pasa? ¿Sabemos de verdad lo que nos pasa? No, la famosa frase orteguiana, Sí. de que no sabemos lo que nos pasa, y eso es exactamente lo que nos pasa. Es verdad, pero
El hombre siempre ha vivido con incertidumbres y con dudas, ¿no? Y se puede vivir con incertidumbres y con dudas. Es decir, no nos empeñemos en poseer la verdad. No vamos nunca a saber exactamente lo que nos está pasando, nunca. Y ahora pues desaparecerá la pandemia y aparecerán nuevas cosas porque estamos llenos de sorpresas, ¿no? Veamos lo que está pasando en la España política hoy mismo, ¿no? ¿Quién iba a suponer que se iba a armar esta especie de jaleo en toda España con unos temas que son importantes y que pueden alterar la vida política y la vida económica de una manera significativa? Convivir con la incertidumbre y con la duda, a mí me parece que es un oficio muy posible y que no pasa nada. Es decir, que no hay que tener miedo a la duda. Se puede convivir con la duda y con la incertidumbre siempre que no paralice nuestra capacidad de acción. Lo que tenemos que hacer es, en caso de duda, pues elegir evitar el mal mayor y buscar nuevas soluciones, ¿no? Ahora, insisto, que nadie se obsesione en saber exactamente lo que nos pasa, porque, no sé, en cualquier momento, dentro de 2 meses, puede producirse otra especie de revolución en el mundo tremendo, ¿no? El tema del conflicto entre China y Estados Unidos sigue vigente. Es un conflicto que va a ser importante y que va a ser duradero, más que nada porque China da un salto de gigante, fundamentalmente tecnológicamente, ¿no? Como que pueden pasar muchas cosas, Paco, y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que va a pasar más cosas, ¿no? Eso lo decía Ramón Gómez de la Serna. La vida consiste en que a uno le pasen cosas que no le han pasado nunca. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Nos van a pasar cosas que no nos habían pasado nunca. Muy bien, muchas gracias. Una cosa, ¿qué lecciones podríamos sacar de la pandemia? Es decir, ¿cómo nos va a cambiar la vida el hecho de la pandemia? Pues de ninguna manera, ¿eh? ¿No? Nada. Pues vamos a pasar a la pandemia y se acabó el tema y volveremos a lo de siempre. Vamos, no va a haber un cambio. Es decir, ni vamos a tener una ciudadanía más inteligente ni más tonta. Es decir, vamos a hacer lo de siempre. Cuando se pase la pandemia, se acabó la pandemia y nada más. Y nada, volveremos a lo nuestro, ¿no? No le doy más importancia. Realmente creo que a la pandemia no hay que sobrevalorarla. Es un incidente en un periodo histórico que tendremos que superar y que vamos a superar, vamos. Que no tiene duda. Será antes del verano o después del verano, pero vamos a tener una vacuna eficaz y eso va a generar en todo el mundo, no solamente en España, realmente pues una época económica mucho más positiva y mucho más alegre, porque se produce una especie de salto eufórico que va a ser muy positivo. ¿La pandemia ha hecho más Europa? En el sentido de colaboración y de solidaridad, puede ser que se haya producido algún efecto, ¿no? Pero en Europa siempre tenemos el maldito problema de que cada país quiere encontrar su propia solución. Y la verdad es que no ha habido el tipo de colaboración estrecha, íntima, entre todos los países para afrontar este problema. No se ha hecho un esfuerzo conjunto de una manera más intensa de la que necesitábamos, ¿no? Pero ese es el drama de Europa. Europa, insisto, cada país quiere tener su propia solución, su propia vacuna, su propia todo. Es decir, cada país quiere tener todos los signos de soberanía los mayores posibles, no solamente la moneda. Alegrémonos de tener al menos una moneda única. Yo creo que eso sí que ha sido para Europa la bendición mayor en muchos siglos, ¿no? El poder operar con una moneda única realmente es una maravilla. Muy bien, gracias. Luis. Gracias. Antonio, buenos días. Muchas gracias por compartir
nuevamente tu tiempo con nosotros. A ver, yo quisiera hacerte una pregunta. Has hablado antes de competir, que bueno, es cierto que estamos en una sociedad altamente competitiva y creo que la competencia tiene factores muy positivos y que son buenos. Pero ¿no crees que sería el momento de empezar a insistir y a desarrollar en el tema de colaborar, además de competir? Porque a ver, la colaboración... Yo pienso que en los tiempos que vendrán va a ser absolutamente necesaria, tanto desde el punto de vista sanitario, para prepararnos para una posible catástrofe, sea sanitaria o sea de otro tipo, yo pienso que también cibernética, pero sobre todo Europa ha de colaborar con mayor intensidad para prepararse para los próximos años. Me gustaría saber, por favor, qué piensas tú. Europa está entre dos grandes gigantes, como he dicho antes, China y Estados Unidos, que son los que dominan en estos momentos el panorama global y los que en definitiva afectan al modelo económico y al modelo sanitario y al modelo político. Europa es un poder menor comparado con el poder americano y con el poder chino, es un poder menor. No somos un poder fuerte, no somos un poder fuerte. Y por lo tanto, pues tenemos que volver otra vez a insistir, y es lo que hacemos, insistir los unos a otros, que tenemos que colaborar más, que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, eso ha sido, Luis, muy difícil. Hasta ahora, digo, hasta ahora ha sido muy difícil lograrlo, ¿no? Y por lo tanto, pues cara al futuro, pues yo espero que vayamos mejorando, ¿no? Pero la verdad es que Europa tiene un problema de colaboración. Al mismo tiempo es verdad lo que te has dicho de que estamos en una época en la que sin colaboración no va a haber remedios. Yo espero mucho de una posible colaboración entre China y Estados Unidos. Lo creo sinceramente. Creo que son los dos grandes poderes del mundo y son los que tienen que asumir ahora, en mi opinión, el protagonismo frente a los grandes problemas del mundo. Los grandes problemas del mundo en estos momentos, bueno, la pandemia, que ya sabemos lo que va a pasar. Y luego está el tema de la pobreza, y realmente en donde no se han hecho prácticamente avances, ¿no? Cuando hablamos los países, entre nosotros, en los países ricos, no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Es que el resto del mundo vive en una pobreza infinita. El tema de Latinoamérica, el tema de África, el tema de los países de Oriente Lejano. En el mundo lo que hay es una pobreza infinita, una pobreza infinita. Hay países ricos que son los menos y países pobres que son lo más. Y yo creo que la lucha contra la pobreza debería ser la primera de las luchas que tendríamos que establecer. O los países ricos enriquecen a los pobres, o aquí no hay sostenibilidad, porque es que no van a aceptar este tipo de planteamiento los países pobres, ¿no? De modo que es ahí donde tenemos que insistir. Yo me he dedicado mucho al tema del refugio y de la emigración, y estoy viendo, en definitiva, que en estos momentos el mundo rico también quiere protegerse contra eso, porque cree que va a ser un problema y que va a afectar también a la propia pandemia, ¿no? Cuando empecemos con este tipo de actitudes en el mundo rico, estamos perdidos. De modo que coincido contigo, Luis, que esta época es una época de colaboración, pero fundamentalmente la obligación de colaboración y de responsabilidad frente a los problemas corresponde a los países ricos, no a los países pobres. A África no la podemos pedir más esfuerzos ni más horror. A África lo que hay que hacer es ayudarla. Y un país como España, que tiene como frontera sur África, pues tendrá que asumir, no digo toda la responsabilidad, pero sí una cierta responsabilidad especial. Muy bien, gracias. Josep. Sí, buen día, buenos días, señor Garrigues. Buen día. Bueno, usted nos transmite un mensaje de optimismo, que vamos a salir de esta, que la vacuna funciona, que habrá un boom económico, que va a haber un clima positivo, reactivación y tal. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿y todas las empresas que van cayendo, que no pueden resistir? La pregunta es, ¿cree que el gobierno debe dar estos 11.000 millones que anunció de repente el presidente Sánchez el 24 de febrero y que la vicepresidenta Calviño no sabía
en qué van a consistir. Hay que dar estas ayudas directas, hay que aprobar quitas. Y la segunda pregunta sería, ¿usted invertiría en Menorca en algún sector de la isla? Son dos temas distintos. Gracias. El segundo es muy fácil. Me encantaría. Y si tuviera dinero lo haría desde ahora, pero no soy una persona que pueda invertir grandes cantidades. Pero ni lo dudaría, absolutamente ni lo dudaría. Porque estoy seguro que es una inversión segura en todos los terrenos, en el inmobiliario, en el económico, en el cultural. Lo haría. Y en cuanto a la otra, recuérdame un poco la clave, que tengo el problema de que se me ha olvidado. No, básicamente sí, que cuando usted anuncia este horizonte Clima. de optimismo cuando se supera la pandemia, pero hay que llegar. Mientras tanto, están cerrando empresas. En Menorca no hay actividad económica. Baleares, el PIB se ha hundido el triple del PIB de España por nuestra dependencia de la actividad del turismo. No tenemos visitantes, no hay movilidad. La pregunta es, ¿hay que ayudar a las empresas para que lleguen a esta fase de optimismo o no? ¿O hay que dejar que se salven las buenas? Habrá que ayudarlas. El tema de los 11.000 millones y el tema de la ayuda europea, el cómo utilizarla, todos sabíamos que iba a plantear problemas, porque es una cantidad importante, pero claro, cuando la intentas aplicar a nivel nacional, te das cuenta que no es demasiada, ¿no? Y por lo tanto, establecer cuáles deben ser las prioridades no es una tarea fácil. Yo me pongo en el lugar del gobierno y comprendo que tengan graves dudas sobre qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario. Y yo creo que están en esa duda. Y cuando antes hablábamos de la incertidumbre, pues tienen incertidumbres, ¿no? Y esto está pasando en otros países. El otro día tuvimos una reunión con empresarios europeos que también tienen el mismo problema. ¿Cuáles tienen que ser las prioridades, ¿no? Y ahí es un tema en el que yo no me atrevo a opinar, sinceramente, porque comprendo que esto genera inmediatamente un recurso a agravios comparativos. Es decir, habría que potenciar qué sectores, por qué motivo, con qué motivo. Hacerlo con carácter general es imposible, porque cada comunidad tiene sus propias especificidades. Qué duda tiene que las necesidades de Baleares, de la comunidad balear, no tienen que ver nada con las de Castilla y León, o pueden ser completamente diferentes en muchos aspectos, ¿no? Ahí es donde, en efecto, la sociedad civil, y en vez de generar, estamos criticando permanentemente al gobierno. Y yo comprendo que es un oficio muy divertido y muy saludable, pero al mismo tiempo también tenemos que empezar a dar, la sociedad civil tiene que comprometerse en señalar caminos, no solamente en criticar, sino, hombre, vamos a ver en qué podemos hacer. Yo creo que, por ejemplo, un círculo como el vuestro, pues tiene que asumir también obligaciones, no solamente capacidad de crítica, que la tenemos todos. Tendrá que ponerse a pensar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo podemos colaborar, tanto a nivel de Menorca como a nivel de Baleares, como a nivel de España, el qué podemos hacer para ayudar, Porque es que criticar es facilísimo, de verdad es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Nos sale además de una manera natural, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pasar a ese tema. A mí de vez en cuando se me critica el tema del optimismo y no sé cuántos, y yo lo comprendo, pero primero, es que yo creo que moralmente el derecho al pesimismo no existe. Es que el derecho al pesimismo es una tontería. Lo que no queremos es gente que nos esté diciendo permanentemente esto se hunde, esto no hay manera de arreglarlo, estamos en el peor de las situaciones, esto va a tardar muchísimo tiempo. Yo creo que en cuanto a amargos, tenemos una cantidad de amargos en este país tremendo, ¿no? Lo que necesitamos es gente que diga, bueno, sabemos que tenemos un problema, no podemos ignorarlo, pero vamos, que tenemos que afrontarlo y tenemos que ponernos a buscar el tema y que el problema es nuestro y que por tanto el problema pues no lo podemos descargar en otros hombros, ¿no? Y si hacemos eso a nivel individual y a nivel colectivo, pues sería estupendo. Insisto que seguro que vosotros, estoy seguro que Paco es consciente, pues tenéis una responsabilidad que es intentar ofrecer salidas y soluciones. Porque si os dedicáis única y exclusivamente a criticar, por ahí no se va, por ahí de verdad no se va. Es un ejercicio tirado, es muy fácil.
Si me permite brevemente, no es una cuestión de crítica, sino de exponer que Baleares, Menorca, es la comunidad, la región de España donde ha impactado con más crudeza la pandemia en cuanto a severidad de hundimiento de la actividad económica por la dependencia del turismo. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cree usted que los gobiernos de España, de Europa, deberían priorizar o primar aquellas comunidades, regiones que más sufren, que más han sufrido el impacto de la pandemia en lo social y lo económico? Caso Sí, de Baleares. seguro. El que lo vayan a hacer o no, Josep, es otra cosa. Pero que eso debería ser la línea de actuación, parece la línea más justa y la línea más sensata. Habrá gente, Josep, que diga, no, mire usted, lo mejor es olvidarnos de los sectores en crisis y potenciar las otras actividades, porque eso va a generar más actividad económica y al final se producirá ese fenómeno. Ese tipo de debate va a ser continuo, Josep, y vamos a vivirlo durante los próximos meses permanentemente, ¿no? Y el saber dónde está el punto justo no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Pero yo lo comprendo perfectamente, tu inquietud y tu sensación. Y sobre todo, en efecto, en un área en donde la capacidad de una dinamización otra vez del turismo no es fácil, no es fácil preverla, ¿no? Hombre, insisto otra vez, y la vacuna, si se descubre pronto la vacuna y se crea un ambiente más positivo y más eufórico, yo creo que eso va a favorecer al turismo sin duda de ningún tipo. Y yo creo que lo estamos viendo. Y yo creo que empezamos a ver incluso el turismo francés en España, que es un fenómeno que a mí me sorprende de una manera especial, pero en fin, ahí está. Y en otros. De modo que yo creo que tenemos que jugar con ese tipo de temas. Ahora, lo que no podemos hacer, insisto, de todas maneras, es analizar el drama. Es decir, lo que tenemos que analizar son las salidas. Hay que analizarlas. Y entonces, no hay dinero para todo, no hay dinero para todo. ¿Qué es lo que debe ser prioritario? Yo sé, en eso, como tú sabes muy bien, en este país lo del agravio comparativo es tremendo. Y entonces, tu opinión pues valdrá y se escuchará, y luego habrá otras opiniones contrarias a la tuya que digan, no, mire usted, ya la Comunidad Balear ya tiene el privilegio de tener lo que tiene. Bueno, pues ya pasará el momento y ya se arreglarán, ¿no? En eso he escuchado todo tipo de opiniones, créeme, en las últimas semanas, porque en Madrid al menos estamos permanentemente en debate sobre esta situación. Muy bien, gracias. Gracias. Juan Camín. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quería seguir un poco limpiando esa bola de cristal de futuribles en términos quizá más macros, ¿no? No sé si esta pandemia puede conllevar o un cambio de paradigma o acelerar los cambios preexistentes. Es decir, estamos ante una época de cambios o en un cambio de época. Bueno, tú me parece que ya te has pronunciado sobre la existencia o no, la escasa diferencia, mejor dicho, de un antes y un después, no sé si a un plazo de 4 o 5 años, de la pandemia. Es decir, yo lo suscribo en bastante o en gran medida, diría yo. Yo creo que dentro de 5 años, si esto sigue el curso que está apareciendo ahora, pues pasará al olvido. Pero claro, no podemos olvidar que va a haber una proyección en determinados cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos y cambios medioambientales. Bueno, en los medioambientales parece que todo indica que nos vamos a una, digamos, orientación mucho más ecológica, menos contaminante, etcétera, porque incluso hemos encontrado las raíces del virus digamos, en un cambio de la naturaleza. En las políticas también la parte de colaboración entre China y Estados Unidos parece que bueno, pues es un tema, digamos, a considerar, ¿no? Pero ¿qué pasa con la economía? O sea, ¿va a haber un capitalismo del siglo XXI? ¿Qué pasa con la parte social también? No sé cuál es tu visión. El tema de la crisis del capitalismo también está ahí presente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que empezar a entender es que entre todos tenemos que decidir qué modelo económico queremos. Yo creo que sigue estando claro que el modelo económico único que deberemos defender
es la economía de mercado. No parece que haya otra solución. El imaginar ahora una economía autoritaria dominada por un Estado, a mí me parece que está fuera de toda razón. Ahora, que en esa economía de mercado tenemos que ir mejorando una serie de aspectos, no tiene duda. Tiene que haber más transparencia, tiene que haber una competencia realmente más eficaz, tenemos que luchar contra grupos que en definitiva intentan eliminar esa competencia económica, es decir, tenemos que mejorar la economía de mercado y el margen de mejora de la economía de mercado para hacerla más activa es así. Estoy seguro también que en el círculo tendréis que plantear este problema. Tiene que haber más libertad económica, es que tiene que haber más libertad económica. Aunque creamos que estamos en un país donde hay absoluta libertad económica, no es así. Sigue habiendo frenos, sigue habiendo barreras, sigue habiendo todo. Estoy seguro que en vuestro caso también, en el caso de Menorca, pues habrá gente más tendente al aislamiento y al no compro, y gente que esté dispuesta a que aquí venga más gente y de hacer una labor. Yo me acuerdo de haber discutido con Aurora este tema de que en efecto Menorca tiene que ponerse a buscar inversiones extranjeras como loco. Y además tiene que hacerlo bien y tiene que hacerlo comparativamente. Y me imagino que tendrá que aceptar que a lo mejor pues, le van a plantear ¿y por qué vamos a invertir en Menorca y no en Mallorca? ¿O por qué no vamos a invertir en el continente? En fin, no sé. En definitiva, vamos a competir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a defender la economía de mercado, no nos perdamos en un debate sobre capitalismo sí o capitalismo. Eso es así. Lo digo porque en el tema de China y Estados Unidos estoy harto de hablar de ese tema en el sentido de que la gente joven, alguna gente joven, empieza a pensar que un régimen como el chino, que tiene escasas libertades políticas, al poner en marcha libertades económicas, ha mejorado. Y entonces, más o menos lo que implican es, vamos a recortar libertades políticas para que podamos tener una economía mejor. Yo creo que ese sería el mayor error que Europa y el mundo libre podría hacer, ¿no? Tenemos que seguir creyendo en la libertad económica y se acabó. Estamos viviendo una fase de decadencia económica, pues tendremos que superarla, pero lo que eso no puede hacer, yo sé que no implicabas eso, Juan, sé que no implicabas eso, pero lo que te quiero decir es que lo que no podemos perder son en estos momentos los principios y los valores básicos. Muy bien, gracias. Roser. Vale. Bueno, hay muchas cosas que ya ha ido diciendo, pero una de las cosas que sí que comparto es el tema del optimismo. Yo también me considero súper optimista, pero me ha sorprendido que el optimismo nos transmitas como que va a ser volver a lo mismo y como que no ha pasado nada, ¿no? Yo para mí el optimismo era más, ha pasado algo muy grave y además muy internacional a nivel mundial, a nivel global y a nivel también ambiental, y donde se han destapado y se han aflorado las mayores desigualdades también, como estabas hablando, de pobreza en comparación a la riqueza. Entonces me parece que sería interesante y optimista por mi parte pensar en que todo esto va a suponer un cambio a mejor, o para mí a mejor en plan de que deberíamos de ser más solidarios, deberíamos de ser más equitativos a nivel de riqueza, deberíamos de respetarnos, pues eso, no explotarnos y no explotar la naturaleza, sino formar parte de ella y viniendo, o sea, y como particularizando en Menorca, bueno, todo lo que está pasando también, como decías, Menorca se ha mantenido, también hemos sufrido varias crisis que nos han hecho también frenarnos a nivel turístico y a nivel de construcción, especulación y tal, pero no porque había una idea con mucha intención de hacerlo, ¿no? Entonces a mí me parece que ahora era el momento de, bueno, recoger todas esas llamadas de atención de la naturaleza para ayudar que Menorca sea como un referente a nivel ecológico, sostenible, reserva la biosfera, y quizás también, que la pregunto un poco, ¿no considera que también deberíamos de volver a no poner todo en el tema turístico
y combinarlo con lo que antiguamente, cuando yo llegué a Menorca ya hace casi 40 años, pues había industria, había otras industrias y industrias de futuro que no sabemos ni cuáles van a ser, ¿no? A nivel tecnológico. ¿Qué le parece? Que Menorca no puede limitarse al sector turístico. Tendrá que mimarlo y cuidarlo adecuadamente. Y tendrá que buscar la famosa ambición de todo el mundo, turismo de calidad, que fundamentalmente quiere decir turismo rico, en vez de turismo pobre, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no podemos extrapolar esto al futuro. Es decir, estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, una crisis de convivencia. Pues estamos viviendo esto. Y después, pues como es lógico, pues pasaremos a una época más normal. Y yo lo que digo es que cuando esto se debe, es decir, lo que ha pasado en el mundo y en concreto en España y en concreto en Menorca, es que la pandemia ha fastidiado todo el proceso de mejora y de crecimiento, ¿no? Pues cuando se vaya la pandemia, pues de pronto estaremos contentos. Es igual que cuando uno tiene un problema de salud y de pronto se cura. Bueno, pues inevitablemente se pone contento. Vamos, cuando sales del hospital, pues es una maravilla y te dan de alta, ¿no? Bueno, pues es lo que va a pasar entre nosotros, que cuando tengamos, y yo creo que es que eso nadie lo puede dudar, que vamos a tener una vacuna eficaz, pues vamos a vivir una época económica mejor, ¿no? Y Menorca pues tendrá que valorar todo este tipo de temas y tendrá que hacer lo que está haciendo todo el mundo, grande o pequeño, es decir, tendrá que intentar aprovecharse de todas las circunstancias. Ahora, eso, y estoy seguro que Paco lo conoce bien, eso requiere una acción continua, es decir, Menorca tiene que estar vendiéndose permanentemente, es decir, hay que ir a las fuentes de riqueza, a las fuentes de poder, a los países ricos, aprovechar el tema, invitar a la gente adecuada, teniendo en cuenta la relación entre cultura y riqueza, la gente no se da cuenta de que es definitiva, es decir, Francia tiene una actividad turística maravillosa, no por el tema económico, sino por el tema cultural. Y Menorca lo ha tenido y lo puede seguir teniendo de una manera estupenda. Y es ahí donde tenemos que insistir todos, en que vamos a vivir. Pero yo le pido a la gente que en estos momentos de crisis no esté pensando, no esté valorando todo, partiendo de la base de que esta crisis no va a desaparecer, es que va a desaparecer. Por lo tanto, es ahí donde nacen nuestras obligaciones. Y una organización como la vuestra, pues tendrá que ocuparse de ese tema. Pero insisto, sé que no lo hacéis permanentemente, pero yo por lo que veo, al menos en Madrid, es la cantidad de gente que acumula críticas y más críticas y continuas críticas a todo lo que está pasando, echando la culpa unos a otros. Realmente es un espectáculo horroroso, realmente horroroso. Sí, no, yo en eso, perdona un segundín, estoy de acuerdo, pero sobre todo porque estoy de acuerdo en que hay que tener responsabilidad en todo lo que hagamos y no criticar y buscar culpables siempre en los políticos o en quien sea, porque se ha perdido mucho tiempo, mucha energía y no se lleva a ningún lado, ¿no? Pero nosotros como Menorca también, lo digo para ir un poco, para centrar en Menorca, tendríamos que tener no la posibilidad, sino aprovechar este tiempo para aceptar lo que estamos viviendo y a la vez hacer propuestas ya de futuro, no estar criticando o solamente pendientes de la vacuna, si me vacunan hoy o me vacunan mañana. Creo que la vacuna va a llegar, es algo que tiene que llegar para todos, es a nivel mundial, pero también aprovechar este momento para lo que usted dice, no criticar y no buscar culpables, sino responsabilizarnos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Roser, pero completamente de acuerdo. Yo siempre digo que todos hemos tenido esa experiencia. Para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Tengo un problema. Eso. Y es mi problema. Es decir, hay dos tendencias básicas. Uno es, no es mi problema, la culpa es del gobierno, la culpa es de tal. No, es mi problema. Yo también tengo un problema. No, pues yo tengo que aportar mis ideas, mi solución, mi positividad. Esa es mi obligación individual.
Y si no hacemos eso, pues es que estamos olvidando que la humanidad, una humanidad egoísta, separada, sin colaboraciones, es que no tiene futuro, es que no tiene futuro. Y el tema de la pandemia, no hay que minimizarlo. Es decir, obviamente la pandemia ha generado una crisis mundial realmente como nunca en la historia de la humanidad. No me conozco bien toda la historia y a lo mejor ha habido épocas todavía peores en cuanto a la pandemia, pero esta pandemia realmente ha sido una cosa tremenda, ¿no? Pero yo que me miro mucho de vez en cuando en Estados Unidos, veo que en estos momentos esta actitud que yo defiendo de la positividad está ganando terreno. Es decir, que vamos a dar por seguro que vamos a ganar esta batalla y vamos a prepararnos para hacer la cantidad de cosas que tendremos que hacer para satisfacer las nuevas necesidades, ¿no? Porque vamos a ir a una nueva época de consumismo. Y yo diría más de un consumismo activo. Muy bien, gracias. A ver, Antonio, ¿tú no crees que la sociedad en general, después de la pandemia, no va a priorizar más la salud, la educación, la formación, el cuidado a las personas mayores? Es decir, todo esto que se ha puesto yo creo que se va a poner de manifiesto una vez hayamos superado, que lo vamos a superar, el tema de la pandemia. Es decir, priorizar temas como el tema de la salud, el tema de la educación, que es importantísimo de cara al futuro. Como hemos visto, es decir, yo creo que a esta pandemia la hemos vencido gracias a la ciencia. La ciencia ha vencido a la pandemia. Digo. No, todavía no del todo, Paco. Pero vamos, estamos en camino. Estamos a punto. Sí. Estamos a punto de hacerlo. Vamos a ver, que la humanidad vaya a reaccionar de una manera más positiva, no tiene duda. Y en muchos aspectos, pues vamos a mejorar, ¿no? Yo ahora estoy dándole vueltas al tema de la soledad, que se ha convertido en toda Europa en un problema tremendo. Y yo no sé qué problema de eso tenéis en Menorca, no lo conozco, ¿no? Pero en el mundo entero se ha convertido en un drama, hasta el punto de que en Gran Bretaña han establecido una Secretaría de Defensa de la Soledad y en Japón han hecho un Ministerio de la Soledad, un Ministerio de la Soledad, que se llama así. La soledad, por ejemplo, es un problema actualmente en el mundo tremendo. Insisto, no sé los datos de Menorca, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, la cantidad de gente que está sola y padece la soledad. Porque la soledad, cuando tenemos mucho jaleo, es una maravilla. Pero, es decir, la soledad no deseada, la soledad forzada, es que es tremendo. Bueno, pues ese fenómeno mismo se está convirtiendo en un problema mundial. Insisto en que los países están dando cuenta de que la soledad es uno de los dramas humanos más tristes que se pueden vivir y que estamos en un mundo en que es tan egoísta que a los mayores se les deja solos y en cuanto una persona tiene demasiados problemas, pues nadie quiere hacerle caso, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de temas, por ejemplo, en donde la humanidad tiene que mejorar. Y yo os lo sugiero como tema porque creo que es un tema mundial, pero el tema de la soledad, es decir, ¿qué pasa en Menorca con la soledad? ¿Cuánta gente sola hay, no? ¿Cuánta gente vive sola? ¿Cuánta gente tiene que soportar ese drama sin ayuda? A mí me parece que estamos viviendo, lo digo porque si abandonamos ese problema, los demás es que son menores, es que este es muy puñetero, muy difícil, muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos ya agotando prácticamente la hora, faltan 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguien que no ha intervenido quiere hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? ¿Se anima alguien? Incluso me encantaría alguien que discrepe, ¿no? Porque realmente el que estemos todos de acuerdo me preocupa, de verdad. Sí. ¿Nadie se anima? Así, Juan Armengol. Venga, Juan. Claro. Buenos días, un lujo, ¿vale? Escuchar, la verdad es que es un placer, ¿vale? Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto, es decir, cómo se va a reactivar después de la pandemia, es decir, la economía?
¿hasta qué punto la digitalización va a ser clave? Es decir, que en parte es toda esta reflexión que usted ha hecho respecto a la soledad, ¿vale? Evidentemente el hecho de digitalizar unas videoconferencias implica las relaciones, pero está claro, o sea, que ahora mismo lo que, por un lado, existe un verdadero boom en todo lo que son el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, etcétera, todo esto. ¿Hasta qué punto esto va a ser la economía se va a reactivar a partir de aquí o volveremos a lo que teníamos? Vamos a un mundo tecnológico, eso es inevitable. La inteligencia artificial, que todavía mucha gente no sabe lo que es ni cómo se puede utilizar y explotar, y me incluyo entre los que no lo saben, ¿no? Va a ser de verdad un dato básico. Me imagino que ahí pasa lo mismo ahí que en Madrid. La inteligencia artificial ya se incorpora a todos los debates. Ya no hay un solo debate en donde no se hable de inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que todo el mundo tecnológico tendría que ayudarnos a mejorar la vida, ¿no? Yo me acuerdo de un debate que hubo hace tiempo entre Ortega y Heidegger, los dos grandes filósofos, en donde debatían sobre el odio que tenían a la técnica, el odio, porque decían que la técnica y que la tecnología no ayuda a resolver los problemas, no taja los problemas reales y concretos de la humanidad, ¿no? Y ese debate entre cuánta tecnología tenemos y podemos absorber se va a mantener. Ahora, que vamos a llenarnos de tecnología, no tiene duda. Que la inteligencia artificial va a cumplir un papel, no tiene duda. Que sería bueno, por ejemplo, para Menorca, el mejorar todo tipo de debates y todo tipo de información sobre inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones. Yo creo que eso nadie lo puede dar. Es decir, este es un tema al que vamos y que, por lo tanto, la inteligencia artificial yo creo que ya se está utilizando. Y hay mucha gente que cree y da por seguro que Estados Unidos y China están utilizándolo en su beneficio y en su favor y a veces en contra de otros países, ¿no? De modo que aceptemos que vamos a un mundo tecnológico. Lo estamos viviendo en nuestras vidas permanentemente y lo seguiremos viviendo. Si es que no nos damos cuenta del móvil, cómo ha cambiado nuestras vidas y cómo puede cambiarlo y cómo seguirá cambiándolo permanentemente. Y que las nuevas generaciones de móviles van a tener una especie de incremento de posibilidades de acción tremendas, ¿no? De modo que una sociedad que renuncie a la tecnología, pues a lo mejor lo pasa bien un ratito, pero que sepa y que dé por seguro que se va a convertir en un país de segunda categoría a toda velocidad, ¿no? En esa batalla hay que estar presente. Y además, lo bueno de esta batalla es que la puede dar una nación tan grande como Rusia o también una región tan pequeña como, no sé cuál decir para no molestar a nadie. Bueno, una región pequeña. Vale. Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien. Yo creo que con esta última reflexión hemos agotado ya la hora, una y media. Por lo tanto, que lo he pasado muy bien, de verdad, en serio. Nosotros mejor. Que el año que viene tiene que ser presencial, pase lo que pase. Muy bien. Pero presencial pues nada, absoluto. Haremos así. Quedamos emplazados para el año que viene hacerlo de forma presencial. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad. Y gracias a todos por vuestra participación. Gracias y buenos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hi ha moltes coses.